Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del quinto punto de nuestro quinto tema, los espacios de la actividad pesquera, que se corresponde con las páginas 175 a 182 de nuestro libro. En este apartado vamos a hablar, por supuesto, de las actividades extractivas relacionadas con el medio acuático, que van a tomar formas muy diversas y van a estar sometidas a los mismos procesos o a unos muy similares que en el caso de la agricultura y la ganadería, la explotación forestal, etcétera. Todos son procesos de obtención del medio y por lo tanto son muy dependientes de este. Sin embargo, la pesca no deja de tener un valor muy reducido en cuanto a porcentajes totales de la economía española. Solamente ocuparía un 0,2% de la población empleada y en torno a un 0,1% del Producto Interior Bruto, aunque es importante en algunas zonas localizadas fundamentalmente de Galicia y como una parte de la dieta habitual de los españoles. A lo largo de la historia, la pesca ha formado parte inherente de la vida de muchos pueblos que han ido adaptándose a las necesidades que esta implica, desde los pueblos inuit de Norteamérica con sus técnicas tradicionales, hasta los pueblos Selknam de Sudamérica, vistos aquí en una de las pocas imágenes en las cuales se les representa con ropa. En cuanto a España, la actividad pesquera ha experimentado pocos cambios en general, siendo en gran medida una pesca tradicional, con una población por lo tanto escasa, envejecida, con poca formación y en descenso, ya que es una actividad muy dura, poco remunerada y por lo tanto poco atractiva para muchos jóvenes. Tenemos una gran cantidad de flota artesanal, flota de bajura, de pesca cercana a la costa, que suelen abandonar las costas y volver en el mismo día, utilizan métodos tradicionales y faenan, pescan en el caladero nacional. Mientras que también tenemos una pesca de altura o de gran altura que pescan en mar abierto, en ocasiones a miles de kilómetros de la costa, en caladeros del Atlántico, del Pacífico o del Océano Índico, con nuevas tecnologías, con sonar, GPS, sistemas modernizados de pesca y el uso de técnicas que permiten estos viajes que pueden durar meses, como el establecimiento de barcos congeladores, que permiten almacenar grandes cantidades de pescado en el propio barco. Todo ello conviviendo, por supuesto, con actividades adicionales como pueden ser los armadores, los astilleros, toda la fabricación de barcos, el transporte de mercancías, el paso de petroleros, etc. España tiene la ZEE, la Zona Económica Exclusiva de Pesca, que se corresponde con sus aguas jurisdiccionales, que se extienden hasta 200 millas náuticas de la costa, en todas direcciones, hasta llegar a mar abierto o entrar en conflicto o en contacto con las aguas jurisdiccionales de otro país. En tal caso se establece la distancia media. Por lo tanto, evidentemente, solamente llega a extender estas millas, estas 200 millas náuticas en el Océano Atlántico, que es el lugar en el cual se encuentra más alejado, pues entra en contacto con otros territorios, llevando incluso a rivalidades políticas, como puede ser por los caladeros con Marruecos o incluso con Gran Bretaña, por el caso de Gibraltar, que como sabéis viene de muy antiguo. Toda esta pesca tiene su destino en el mercado, bien nacional o internacional, siendo muy importante el comercio en grandes centros como Mercamadrid, que es de hecho la segunda mayor lonja del planeta, después de la de Japón, con 132.000 toneladas de pescado que se compran y se venden al año. Todo esto se realiza en una serie de territorios, en la zona económica exclusiva de pesca, hasta 200 millas náuticas, pero también en caladeros comunitarios, es decir, propiedad de la Unión Europea o gestionados por la Unión Europea, e internacionales, en los cuales entran en competencia con otros territorios, llegando, por ejemplo, a un conflicto muy tenso con Canadá por el conflicto de los caladeros de Fletán en el Atlántico. La pesca sufre una serie de condicionantes,
En primer lugar, los condicionantes del medio físico, que al ser tan particular son muy específicos: la temperatura del agua, la salinidad, la transparencia, la morfología, es decir, la existencia o no de corrientes, y sobre todo el relieve. Una plataforma continental más amplia o más estrecha, lo ideal es una plataforma continental amplia, pues permite que las aguas sean más bajas y por lo tanto sea más fácil pescar. Como tantas condiciones ideales, España carece de ellas y la plataforma continental española es en todas partes muy estrecha. La temperatura, la salinidad, la transparencia del agua además están muy sometidas a factores como la contaminación, que perjudican gravemente a un medio tan delicado como es el medio marino. La estructura poblacional muestra que la población es escasa, envejecida, poco formada, y la propia flota es fundamentalmente artesanal, aunque hay una importante flota de altura y de gran altura para la pesca en mar abierto. Las políticas siguen un sistema paralelo al de la PAC, que ya hemos estudiado, que sería la PPC, la Política Pesquera Común o Comunitaria, a partir de 1983, que va a tener unos objetivos muy similares a los que decíamos de la PAC para la agricultura: el abastecimiento de pesca para los países europeos, el establecimiento de unos precios asequibles, por un lado suficientemente baratos para el mercado y por otro lado suficientemente elevados para que permitan un nivel de vida adecuado, y en general el fomento del buen nivel de vida para las personas dedicadas a la pesca. Todo esto se basó en el aumento de la producción a toda costa, con subvenciones, con fomento de las flotas pesqueras, de nuevos trabajadores, etcétera, lo cual llevó a una sobreproducción que no se podía asimilar, especialmente a una flota mayor que la que permitían los recursos, teniendo en cuenta que los peces, la pesca solamente es un bien renovable si no se consume más de lo necesario. Son seres vivos que necesitan regenerarse según su ritmo y si se pesca más rápido se corre el riesgo de acabar con ellos. Y además, por supuesto, problemas medioambientales de desaparición de especies, de contaminación de las aguas, etcétera, y en general este excesivo crecimiento que hemos dicho. Por todo ello, en 2013 se llevó a cabo una reforma en el cual se intenta combinar el abastecimiento con la sostenibilidad, con este concepto fundamental de desarrollo sostenible que ya hemos hablado habitualmente de él. Busca desarrollar la pesca, mejorar la tecnología, mejorar la calidad de vida, la formación y las condiciones de las personas que a ella se dedican, y todo ello a base del dinero extraído del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Para regular el mercado debido a los problemas causados por la sobreproducción o por la desigualdad de precios, etcétera, se toman medidas de mercado, regulándolos de forma similar a como lo hacía la PAC, buscando la competitividad tanto interior como internacional, que los precios sean competitivos, equilibrándolo con el cuidado medioambiental, es decir, sin poner en riesgo el medio ambiente, y mejorando el nivel de vida de los pescadores, lo cual, como vemos, es un reflejo directo de la política originaria. La producción puede destinarse al consumo humano, que es lo más habitual, bien en fresco, es decir, recién pescado, por así decirlo, o transformado industrialmente, envasado, en diferentes procesados alimenticios. Va a ser habitual de la zona gallega y en general de toda la periferia que da al Atlántico. Y debido a la modernización de la flota, se va a dar un aumento de la captura y un descenso de los caladeros, es decir, de las zonas de pesca, por conflictos con otros países, por problemas de contaminación, por exceso de pesca que lo ponen en peligro por la normativa europea, etc. Los objetivos de la pesca son, por supuesto, los peces especialmente, pero también importantes los moluscos y los crustáceos. Todo esto se ve condicionado por los habituales problemas de los paisajes pesqueros, además de aquellos meramente económicos causados por la población envejecida, por las mecánicas tradicionales, anticuadas, etcétera. Nos encontramos los graves problemas medioambientales típicos de un ecosistema delicado, que se intentan evitar, por ejemplo, con el establecimiento, como vemos en la imagen, de arrecifes artificiales para facilitar la conservación de las especies, el establecimiento de tallas mínimas, es decir,
peces que para mantener su ciclo vital no pueden ser consumidos antes de un cierto punto de su desarrollo, o la reivindicación de espacios pesqueros tradicionales o técnicas tradicionales, siendo los más característicos posiblemente los faros. Por lo tanto, tenemos problemas en los distintos aspectos. Problemas de caladeros. Los caladeros son las zonas en las cuales se pesca que morfológicamente no son los más adecuados. Las plataformas continentales son muy estrechas, con lo cual la pesca no es abundante, pero además, debido a la sobrepoblación a lo largo del tiempo, a la flota excesiva para la cantidad de pesca, porque fue creciendo enormemente, pero luego por la crisis del petróleo y por el establecimiento de cuotas se dieron cuenta de que no podían pescar lo suficiente para mantener esta flota y por las restricciones en general puestas por la comunidad internacional para evitar el agotamiento de los caladeros, no tenemos pesca suficiente, con lo cual tenemos que irnos a caladeros internacionales que llevaría a conflicto y competencia con otros países. Los problemas demográficos y sociales, como ya hemos dicho, radican en el hecho de que la población es envejecida, tradicional, con poca formación, poco dado a los cambios y a la modernización. Se busca mejorar las infraestructuras, crear una red adecuada, diversificar, ofrecer ayudas, por ejemplo, para el establecimiento de jóvenes, para que se compre su primer barco, para que modernicen los equipos existentes, etcétera, y crear un empleo estable y seguro que atraiga a más gente a las actividades pesqueras. Los problemas económicos se buscan solucionar a través de la modernización y el desarrollo de la competitividad, reestructurando la flota, que es muy abundante para los caladeros disponibles y muy anticuada, con lo cual ofrece pocos beneficios. Se busca aumentar la calidad, promover y generalizar las TIC, las tecnologías de la información, los GPS, sonares, etc. Aprovechar los recursos de la forma más adecuada, reducir la dependencia de la industria, es decir, de aquellas actividades que dependen de que se procesen los peces en plantas específicas, con lo cual no son independientes los pescadores. Si la empresa cierra, cambia sus condiciones, etcétera, los pescadores se ven directamente afectados. Y creación de cooperativas de pescadores que defiendan sus intereses, mejoren sus condiciones y se ocupen de todas las fases del proceso. Se busca diversificar, por ejemplo, establecer otros aspectos, pesca deportiva o pesca recreativa, es decir, no meramente económica, sino también como factor de ocio, explotación turística de los lugares pesqueros, incluso de las propias técnicas, desarrollo de la acuicultura que veremos a continuación, los centros de cría de peces en zonas controladas, limpieza de los fondos marinos, colaboración científica y ecológica de los propios pescadores para tratar de desarrollar la técnica y proteger el medio ambiente, etcétera. Y la seguridad sanidad y bienestar animal, como siempre, fomentando, por ejemplo, la trazabilidad, es decir, la necesidad de que se sepa de dónde procede el pescado que se está vendiendo en las tiendas, dónde ha sido pescado, cómo ha sido pescado, por quién, etcétera, y controlando, tratando de reducir los niveles de contaminación, pues el gran problema va a ser también el medioambiental, que está relacionado con los demás porque los daños en el medio ambiente suponen descensos en las capturas y por lo tanto pérdidas económicas, eh, así como daños en el paisaje. Se busca ante todo la sostenibilidad. Se establece el rendimiento máximo sostenible, es decir, cuánto se puede pescar de forma continuada sin poner en peligro la especie, y se crean paros biológicos, es decir, momentos en los cuales se prohíbe pescar a determinadas especies para darles tiempo a regenerarse. Todo ello gestionado por la comunidad científica. Se crean las tallas mínimas, que ya hemos dicho, para evitar consumir peces demasiado jóvenes y permitir que hayan cumplido su ciclo vital y por lo tanto se hayan reproducido. Vigilar, repoblar, actuar frente a la contaminación para las distintas especies, regenerar y conservar los paisajes y el medio y revalorizar el patrimonio pesquero, creando, por ejemplo, museos de pesca, fomentando las técnicas tradicionales o el turismo, por ejemplo, de faros. Por último,
claramente relacionado con la pesca, pero no directamente perteneciente a ella, nos encontramos con la acuicultura, que es la cría de peces en espacios controlados, que dependiendo de la especie pueden ser espacios marinos, fluviales, jaulas, zonas, plataformas marítimas, costeras, en las playas, etcétera. Esto nos permite controlar la producción de peces como si se tratara de ganadería en realidad, lo cual ha ido aumentando las especies disponibles que se dedican sobre todo al consumo humano, aunque pueden estar también destinados, por ejemplo, a repoblar algunas especies que hayan sido pescadas en exceso o que estén en particular peligro. Los condicionantes naturales, es decir, el medio, a diferencia de lo que suele pasar en este caso es positivo, tenemos costas largas y variadas que permiten establecer numerosos puntos con acuicultura. La población es escasa, con bastante presencia femenina. Los centros de acuicultura son muy variados, dedicados a diferentes especies y tenemos una normativa específica establecida, como siempre, por la Unión Europea que regula todos estos aspectos, dependiendo en realidad de la PPC, de la Política Pesquera Comunitaria. La producción puede ser fresco o industrial, es decir, procesada, todo ello o prácticamente todo para consumo humano, tanto en establecimientos marinos como continentales, es decir, de interior. Los problemas es que es poco rentable, requiere unas grandes infraestructuras y los beneficios no son muy elevados, por lo tanto los precios suelen ser caros, así que tampoco es competitivo. Es costoso y exige proteger el medio ambiente. De hecho, en muchos casos se hacen como una alternativa menos dañina a la pesca. Por lo tanto, requiere un gran cuidado y una gran inversión. Todo ello destinado a cumplir los principios establecidos por la PPC y por la Comunidad Internacional de Seguridad, Sanidad, Bienestar Animal, etcétera. Recibe, por supuesto, ayudas de la política comunitaria para la investigación, para el aumento de la producción y para la participación de los propios productores, es decir, de los acuicultores en la transformación y comercialización, similar a lo que decíamos de las comunidades agrarias, las organizaciones de pescadores que intentaban participar en todas las fases del proceso para ser lo más independientes posible y poder regularse a sí mismos. Se busca promover este tipo de actividad económica y, por supuesto, como siempre, el gran concepto que sería la sostenibilidad económica, que va a estar siempre en la mente de todas estas políticas. Este sería el final de este apartado y del tema, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda o pregunta no dejéis de preguntar. Muchas gracias.